fiesta mágica. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer chocoflan o pastel imposible, pero ¿qué creen? Sin usar la cajita para el pastel de chocolate. Así que vamos a hacerlo totalmente desde cero. Acompáñenme a ver cómo se hace paso a paso para que a ustedes también les quede perfecto. Comenzamos. Comenzaremos primero con el caramelo. Vamos a necesitar 160 gramos de azúcar regular. Ponemos el azúcar a calentar en una cazuelita a fuego medio y vamos a dejar que se comience a derretir poco a poco durante unos minutos, moviendo de vez en cuando para que no se queme, ya que si esto sucede tomará un sabor amargo. Recuerden que todo este proceso del caramelo se hace con mucho cuidado y preferentemente cuando no hay niños ni mascotas alrededor, ya que se haya deshecho completamente y que haya tomado este color marrón, lo pasaremos al molde en el que vamos a hacer nuestro chocoflan. Debemos hacerlo rápidamente pero con cuidado porque el caramelo se endurece casi inmediatamente, así que necesitamos moverlo para que quede por toda la base bien esparcido y bien bonito. Y dejamos enfriar. También puedes hacerlo directamente en el molde, esto ya es como tú prefieres. A propósito del molde, este mide 24 centímetros de ancho por 10 centímetros de altura. Ahora es el momento de hacer el flan napolitano. Para eso necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos grandes a temperatura ambiente y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Ahora pondremos todos estos ingredientes en la licuadora para llevarlos a batir. Así que ponemos las 2 leches, los 5 huevos y finalmente las 2 cucharaditas de vainilla. Súper facilito, ¿a poco no? Llevamos a la licuadora el menor tiempo posible únicamente para que los ingredientes se integren y que no se forme mucha espuma. Ahora dejamos reposar mientras preparamos lo demás. Con un poquito de mantequilla sin sal vamos a engrasar nuestro molde perfectamente tanto en las paredes como en la parte del centro. Recuerda que debes precalentar tu horno unos 10 minutos antes de terminar con la preparación del postre. Muy bien, pues ahora ya solo nos falta el pastel de chocolate. Para eso necesitamos 3 huevos grandes a temperatura ambiente, 160 gramos de azúcar regular, 60 mililitros de aceite vegetal, 40 gramos de cocoa en polvo sin azúcar, 180 gramos de harina de todo uso, 2 cucharaditas de polvo para hornear y 120 mililitros de leche a temperatura ambiente, más un poquito extra si es necesario. Preparación. Comenzaremos mezclando la harina con las 2 cucharaditas de royal o de polvo para hornear. Y ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a integrar los 3 huevos, el azúcar, el aceite y la cocoa en polvo, pero la vamos a tamizar un poquito para que sea más fácil batirla y que nuestra mezcla no quede con grumos. Batimos estos 4 ingredientes, primero yo lo hago a mano revolviendo un poquito para que no levante el polvo de la cocoa y no salga volando por todas partes, y bueno, ya después comienzo a batirlo con la batidora o también pueden batir a mano con batidor de globo. Con lo que ustedes tengan y se acomoden está perfecto. Aquí tengo la combinación de harina y polvo para hornear que ya tenía previamente lista y también la vamos a tamizar al igual que la cocoa. La mezclamos con los demás ingredientes procurando no sobrebatir la mezcla para que el pastel quede suave. Esto lo haremos en 2 o 3 partes intercalando con la leche. Si quieres hacerlo con pastel de cajita, aquí en la esquina te dejo la receta. Y repetimos el proceso agregando el resto de la harina y el resto de la leche, batiendo lo menos posible entre cada adición, hasta terminar con los 2 ingredientes. Ahora ya tenemos lista nuestra mezcla de chocolate. Esta es la consistencia exacta que necesitamos. Fíjense cómo cae y cómo queda muy fluida la mezcla. Si su mezcla no se ve así de aguadita, pueden agregar un poquito más de leche. En el molde el flan va a quedar en la parte de abajo y el chocolate en la parte de arriba. Pero les comento que el flan no crece. En cambio, la parte del chocolate la tenemos que poner a la mitad porque esa duplica su tamaño. Pues ya tenemos todo lo que necesitamos para construir este chocoflan. Así que vamos a comenzar a hacer magia y vamos a poner en primer lugar la mezcla del flan. Lo hago con cuidado para no crear muchas burbujas porque me gusta que el flan quede lisito. E inmediatamente después vamos a colocar la parte del chocolate.
Es muy importante que la mezcla del chocolate tenga una caída fluida, incluso un poquito más que esta que estás viendo, que ya ha comenzado a espesarse con el paso del tiempo. Pero así o un poquito más aguadita está perfecta. La idea es que el chocolate quede flotando y que se cierre solito por encima del flan. Así, de esta manera, como les muestro aquí. Tapamos muy bien con papel aluminio porque no queremos que caiga ni una sola gotita de agua. Para nuestro baño María necesitamos un recipiente que sea un poquito más grande que nuestro molde. De preferencia tiene que ser un material delgadito porque si no va a tardar más en hornearse. También vamos a tener lista agua caliente y vamos a llenar el molde hasta la mitad más o menos, no más de la mitad. Y ponemos a hornear a 175 grados centígrados por 1 hora y media aproximadamente, aunque recuerden que cada horno es totalmente distinto y los tiempos pueden variar. También pueden usar una pavera como esta, solo que hay que ponerle el agua cuando ya está en el horno. Ha pasado 1 hora 25 minutos y lo voy a revisar a ver cómo va. Vamos a hacer la prueba del palillo, así que lo insertamos. Y podemos ver aquí que ya casi está listo, pero todavía sale manchadito, así que tapamos de nuevo y continuamos cociendo. Pasada la 1 hora y media, reviso y como pueden ver no sale completamente limpio, pero las moronitas ya están cocidas, así que quiere decir que está listo. A veces cuando el palillo ya sale limpio es porque el pastel ya se comenzó a resecar. Lo sacamos también inmediatamente del agua y miren nada más, huele súper chocolatoso, riquísimo. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y después refrigeramos por unas horas y de preferencia toda la noche. Así se hará más firme para poderlo desmoldar, además de que toma un sabor mucho más rico. Y ahora sí viene el momento emocionante en que descubrimos cómo nos ha quedado nuestro chocoflan, nuestro pastel imposible. Y miren nada más esto, va a ser una cosa deliciosa porque este caramelo se va a ir absorbiendo en la parte del chocolate y queda de verdad magnífico. ¿Y cómo lo ven? ¿Quién de ustedes se va a animar a prepararlo? Ahorita lo vamos a partir y les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Pero antes les comento que también lo podemos decorar súper fácil utilizando cajeta o dulce de leche de la marca La Lechera. Esta me gusta porque la podemos aplicar con una bolsita Ziploc o con una manga pastelera y conserva esa forma sin deshacerse. Después solo añadimos un poquito de nuez picada y eso es todo. Esta decoración también es súper útil cuando el flan queda un poquito manchado con el chocolate, así que es ideal para cubrir las imperfecciones. Y miren esto nada más, me encanta cómo se ve esta división, súper linda y el flan se ve perfecto y sabe delicioso. La combinación de estos dos postres juntos es una maravilla de verdad. Y por si fuera poco, no es empalagoso, es la receta perfecta. No tengan miedo de prepararlo, verán que les va a encantar. No se vayan sin suscribirse y activar la campanita. Hasta pronto, los veo en el próximo video.